Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. ¿Saben algo que es muy divertido de tener en las mesas? ¡Drama! A todos nos encanta el drama, el conflicto entre personajes, los retos sociales. Digo, ¿quién no ha disfrutado un conflicto de opinión entre los buenos? Si hasta una de las películas de superhéroes más taquilleras se trató simplemente de los superhéroes tienen un desacuerdo. Pero algo muy importante sobre ese tipo de dramas es que no se debe de forzar. Y si lo vas a hacer en una mesa de rol, asegúrate de que todos estén de acuerdo con eso, porque si no, te conviertes en una historia de terror. En la historia de hoy, un tipo intenta forzar una rivalidad amistosa, olvidando la parte de amistosa y cambiándola por dolor de huevos. Así que aventureros, disfruten de esta historia que hoy presentamos llamada Jugador intenta forzar una rivalidad con mi Goblin, llegando al punto de mentir sobre su trasfondo, por Emotional Memory 3230. Hola, esta historia tiene un par de años, pero me pareció contarla porque me pareció gracioso cómo este jugador se forzó tanto por crear momentos de rol dramáticos. Formaba parte de un grupo de D&D con varios amigos. Teníamos la mentalidad de es lo que mi personaje haría, pero con límites. Si la acción de un personaje afecta negativamente la diversión de otro jugador, eso no va bien. Así que era totalmente posible que en nuestro grupo hubiera personajes que no se llevaban bien, con valores morales en conflicto, lo cual causaba discusiones dentro del juego. Si querías que otro personaje fuera tu rival o enemigo, el otro jugador tenía que estar de acuerdo. Tenía que saber tus intenciones y aceptarlas. El DM decía que tenía que tener sentido dentro de la historia, lo que significaba que debía ocurrir algo dentro del juego entre los personajes o que al menos tuviera sentido en el trasfondo. ¡Wow! ¿Saben? A mí me interesa mucho esto. Conflictos interpersonales en una party llevan una gran cantidad de historia y ayudan mucho al desarrollo de personajes. Pero la verdad, para hacerlo de manera segura y que no genere fricciones dentro del juego, se tiene que manejar con jugadores emocionalmente maduros. Ahora vamos a ver cómo un idiota abusa de esto y la caga. Un jugador nuevo se unió al grupo. Lo llamaremos Clovis. No es un nombre real. Era nuevo en D&D y le ayudamos a entender las reglas. En su tiempo libre veía videos y hacía su propia investigación. Probablemente la primera señal de alarma fue que este nuevo jugador no parecía gustarle cómo había creado a mi Goblin. BPT. Yo le había hecho una especie de pícara al revés. En vez de robar cosas, metía cosas en la mochila de los demás que ella consideraba regalos. Piedras, palos, botones, dibujos en papel, esa estatua brillante que sacó de un cofre en una mazmorra. No era raro que la gente encontrara objetos aleatorios que luego tenía que limpiar para no quedar sobrecargada. Y para evitar que alguien encontrara de golpe 50 piedras en su bolsa, siempre avisaba fuera de personaje lo que había hecho, para que no se acumulara. Ok, acá entre nos, ya amo a BPT. La mayoría no se molestaba, solía limpiar los objetos sin valor durante los descansos largos, pero de vez en cuando BPT encontraba objetos útiles para regalar al grupo, como objetos de misión o algo tan simple como flechas para el explorador. Clovis era un paladín brujo de Hexblade, una de las combinaciones más fuertes del juego. A partir del 2024 ya no lo es. No pensé mucho en ello en su momento, creí que simplemente preferiría el combate. Nuestro grupo conoció el suyo y empezamos a viajar juntos. Todo parecía ir bien, y BPT, como hacía con cada nuevo miembro, decidió que él necesitaba un regalo. Para entonces, el bárbaro ya le había explicado que las piedras y ramitas no tenían mucho valor, así que mientras todos se presentaban alrededor de una fogata, BPT fue a buscar algo con algo de valor. Una manzana roja brillante. El día me dijo que eso podía contar como una ración. Mi goblin la tomó y volvió corriendo, acercándose sigilosamente a Clovis. Al intentar meter la manzana en su mochila, saqué como un 2 en mi tirada de sigilo, y Clovis escuchó el leve ruido de sus bolsas al abrirse. Se giró y el DM describió cómo BPT abría su bolsa y dejaba caer la manzana dentro. Ahora bien, Clovis quizá pensó que BPT le robaba o usaba su bolsa como basurero, pero de pronto sacó su espada y le lanzó un golpe con Smite. Esto casi deja inconsciente a mi Goblin, que huyó corriendo. El personaje Clovis gritaba que BPT estaba ahorcando su bolsa y el bárbaro intervino rápidamente para calmar las cosas. Le explicó que BPT tenía una costumbre de dejar cosas, pero que nunca robaba. Para asegurarse, Clovis revisó su inventario antes de mirar con odio a mi personaje, mientras el bardo la curaba. ¡Ay, salió intensito el muchacho!
Si eso hubiera pasado en mi mesa, inmediatamente le hubiera pedido al jugador que le bajara 2 rayitas a su desmadre. Casi matar a un personaje solo porque se está metiendo con tu mochila es un poco exagerado, ¿no creen? Esto no era inusual. Como dije, a nuestro grupo le gustan las dinámicas variadas. El problema vino después de esta interacción. Fuera de juego, Clovis miró mi tirada en D&D Beyond y dijo: Espera un minuto. Sacaste un 2, pero tu total es un 10. ¿Tienes un +8? Le expliqué que BPT tenía un +8 porque tenía pericia, expertise. Clovis pensó que BPT era una barda, pero le aclaré que era una pícara. Se rió y dijo: ¿Por qué te harías un goblin pícaro? Ya puedes usar las acciones del pícaro con acción bonus. Es un desperdicio. Le dije que eso también le daba la opción de correr como acción adicional y además que yo lo hice principalmente por el rol. Supongo que por eso Clovis asumió que como BPT era para rol, era inútil en combate, y desde la siguiente sesión hasta que lo expulsaron, BPT se convirtió en su saco de boxeo. También hizo comentarios sobre lo tonta que era después de enterarse por el bardo que una vez le metió un diamante en la bolsa. Aventureros, nunca en mi vida he visto un pícaro que no sirva en combate. Segundo, una de las razones por la que me gusta más Dungeons & Dragons que otro juego es que no tienes que decidir entre rol y combate. Puedes hacer un personaje que es bueno en ambos. De hecho, la primera historia que jamás narré, la heroína en ese caso era una excelente rolera y era una minimaxer de cuidado. Y fue la mezcla de sus dos habilidades lo que salvó la historia. Pero algo me dice que Clovis va a aprender por las malas esa lección. Al principio fue leve, tan leve que no me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Decidió, sin hablar conmigo, que habría una rivalidad entre su personaje y el mío. Le hablaba con desprecio, como si fuera un salvaje sin cerebro. Yo seguía el juego ya que BPT tenía inteligencia baja, pero también porque pensé que quizá su personaje tenía prejuicios contra razas monstruosas. Era un paladín después de todo, pero fue empeorando. La provocaba constantemente, le tiraba la bebida en la taberna, le quitaba cosas y la sostenía fuera de su alcance, se burlaba de su estatura y decía que parecía un mono danzante. En un combate después de matar a unos lobos, Clovis hizo una tirada en secreto y se acercó a BPT diciendo que tenía una sorpresa. Le dijo que cerrara los ojos. BPT lo hizo emocionada. Lo siguiente fue que le untó tripas de lobo en la cara. Horrorizada, BPT se alejó chillando. Clovis se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. El bárbaro intervino y lo amenazó. Si vuelves a hacer algo así otra vez, te voy a cortar la cabeza. Clovis respondió: ¡Hey! Solamente quería alimentar al pequeño monstruo. ¡Ellos comen esto! Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. No era una dinámica de personaje, era malicia pura. Unas sesiones después, BPT seguía evitando la confrontación. No quería darle la razón. Esperaba que, al no reaccionar, Clovis entendiera que no me gustaba esas interacciones. Supongo que pensó que para obtener la reacción que quería, debía ser algo más extremo. Tuvimos que cruzar un puente medio destruido. El grupo decidió que mi personaje cruzaría primero por ser la más ágil y liviana. En el otro lado había un árbol casi podrido, que planeábamos tirar para hacer un nuevo puente. El bárbaro le dio una hacha pequeña para cortarlo. Mientras cruzaba, Clovis no dijo nada hasta que el DM detuvo el juego. No, si vas a hacer eso, dilo en voz alta. Clovis dijo que temía el metagaming, pero el DM insistió. Entonces Clovis entre risas dijo: Estoy usando mi espada para cortar sigilosamente la cuerda del puente. ¿Qué? exclamó el bárbaro. Pero BPT sigue en el puente. Sí, por eso lo hago, respondió Clovis. No sé si te has dado cuenta, pero mi personaje odia a los goblins. El DM marcó la ceja. ¿Por qué? Porque su aldea fue atacada por goblins. Orcos, corrigió el DM. En tu trasfondo escribiste orcos. Y ahí empezó una discusión de 30 minutos. El DM le mostró el archivo donde decía claramente orcos. Clovis intentó justificarlo, diciendo que se había confundido. Ajá, a otro perro con ese hueso. El DM le advirtió que, si iba a hacer esto, habría consecuencias. Le sugirió hacer un retcon o, si insistía, que no matara al personaje, porque su conducta no era aceptable. Clovis quiso seguir. El DM me pidió una tirada de salvación de destreza. Saqué 11. Pensé que fallaba, pero el DM describió cómo mi personaje resbalaba hasta que una cuerda se enredaba en su pierna. Subí como pude y noté que el DM no me pidió más tiradas. Luego pidió tiradas de percepción con ventaja al resto del grupo. Clovis, molesto, preguntó por qué con ventaja. Porque estabas justo
al lado de ellos haciéndolo, respondió el DM. Todos lo vieron. El bárbaro no dudó en golpear a Clovis en la cara. Discutieron y Clovis culpó a mi personaje, diciendo que sabía que le había robado. El bárbaro aseguró que no, pero Clovis respondió: Sí, pero mi personaje no lo sabe. Mientras tanto, PPT estaba del otro lado cortando el árbol, y vio que Clovis apuntaba con su espada al bárbaro. Tal vez debía haberlo dicho antes, pero Bárbaro y mi pícara tenían un lazo cercano, como Pike y Grog en Vox Machina. A veces la lanzaba para que hiciera sneak attack, luego se retiraba con su acción adicional y se ocultaba para repetirlo después. Las ofensas dañaban, pero BPT no quería actuar como una salvaje. ¿Amenazar al bárbaro? ¿Amenazar al bárbaro? Eso sí, no. BPT soltó el hacha, sacó la ballesta, se acercó lo más que pudo al borde y disparó. Como Clovis no estaba mirando, obtuve el daño de Sneak Attack. Clovis llamó cobarde a mi Goblin, dirigiendo todos sus insultos hacia ella e intentando que cruzara para que se enfrentara a él uno contra uno, en un combate 1 a 1. Fuera del personaje, Clovis no paraba de hablar sobre cuánto tiempo había querido que tuviera una rivalidad. Cuán emocionado estaba por este desarrollo, que todo lo que su personaje veía en el mío era probablemente suficiente experiencia para subir de nivel. Como esta pequeña pícara débil, no tenía ninguna oportunidad contra su paladín Hexblade debido a lo fuerte que lo había hecho. Pero no creo que entendiera mis intenciones en absoluto. Esto no es una rivalidad para mi personaje. Finalmente le dije: tú le insultas, le embarras cosas en la cara, la tratas como un perro. Para ella solo es una mala persona. Y el bárbaro le enseñó lo que le pasa a las malas personas. Creo que en ese momento finalmente le cayó el 20 a Clovis sobre lo que mi Goblin planeaba hacer. Se desenganchó e intentó huir, logrando avanzar unos 3 metros antes de quedar fuera de mi alcance sin desventaja. El bárbaro lo persiguió, logró asestarle otro golpe y lo derribó. Podía escuchar lo poco interesado que estaba Clovis con cómo habían salido las cosas, mientras yo hacía que mi Goblin terminara de cortar el árbol y lo usara para volver con sus compañeros. Mientras los demás discutían qué hacer dentro del juego, hice que BBT arrastrara a Clovis hasta el borde del acantilado y miraba hacia abajo. Parecía que había un tipo de río al fondo. Un pensamiento malvado comenzó a formarse en mi mente. Hice que BPT se agachara. Le susurrara a Clovis: te tengo un regalo. Y empezara a llenar su mochila con las distintas piedras y guijarros que BPT tenía en su colección, antes de empujarlo por el borde del acantilado. Su personaje golpeó la superficie del agua, fallando una tirada de salvación contra la muerte por el impacto, y luego se hundió hasta el fondo y comenzó a ahogarse. Clovis empezó a quejarse, diciendo que era injusto hacerle eso a un personaje inocente, ya que no tenía forma de evitarlo. Inocente. Jódete, imbécil. Sí tenías forma, le dijo el DM. No haciendo lo que hiciste, te advertí que habría consecuencias. Atacaste a un miembro del grupo por motivos racistas. ¿De verdad pensaste que los demás no reaccionarían? Clovis empezó a inventar excusas, negando que fuera racista, diciendo que su personaje había sido herido por goblins y finalmente dijo: dijiste que esto era una mesa abierta que fomentaba los conflictos entre los personajes y los escenarios. Lo es, dijo el DM, pero te dije que era dentro de lo razonable. En el momento en que empiezas a afectar la diversión de alguien más en la party, es el momento en que te has pasado. Clovis intentó culparme, diciendo que yo nunca había dicho que no me estaba divirtiendo, pero finalmente le dije: bueno, dime entonces, ¿cuánto te divertiste tú cuando mi pícaro hizo lo que tu paladín planeaba hacer? Ella no estaba inconsciente, protestó. ¡Es una pícaro! Podría haberse puesto a salvo y lo hizo. No importa, igual no vio lo que estabas haciendo, le dije. Y no le hice tirar tantas tiradas como debía para asegurarme de que su personaje no muriera. Cuando sacó un 11, con toda razón su personaje debió haber caído, pero fui suave con ella. Si no te diviertes en ese momento, ¿por qué piensas que Opie sí lo haría? A esto, Clovis no tuvo respuesta. Solo siguió defendiendo sus acciones, justificándose en el odio de su personaje hacia los goblins y diciendo que solo quería tener una rivalidad divertida. A lo que el bárbaro finalmente estalló y dijo: tal vez podría haber sido divertido si no hubieras intentado forzarlo siendo horrible con una jugadora solo porque quieres que se odien. El DM le dijo a Clovis que si quería hacer algo así, necesitaba hablar con los otros jugadores. Explico de nuevo cómo. Sí, somos muy abiertos en diferentes dinámicas entre personajes en esta campaña, pero que cuando haces algo, tienes que preguntarte: si un jugador me hiciera esto a mí, ¿me gustaría? Y, juzgando lo molesto que estaba, era obvio que en esta situación la respuesta era no, no le gustaba.
Le dije que, aunque nuestros personajes no siempre se lleven bien, aún deben poder trabajar juntos, porque la única forma en que podamos tener una buena partida es si el grupo puede funcionar como una unidad, a pesar de nuestras diferencias, y que si Clovis entendiera esto, continuaríamos y su personaje podría aparecer varado en la orilla del río. Clovis aceptó. Y después de que nuestros personajes cruzaron, comenzaron a buscar el cuerpo de Clovis en el río. Lograron encontrarlo empapado e inconsciente. El bárbaro sugirió atarlo hasta que despertara para poder averiguar cuál era su problema. Y Clovis comenzó a hablar fuera de personajes sobre lo emocionado que estaba por la nueva meta de su paladín: vengarse del bárbaro y de mi goblin. Oh, es que este güey no entiende. ¿Qué va a conseguir? ¿Que va a ganar Dungeons and Dragons matando a otro personaje? ¿Eso es lo que cree? ¿Eso es lo que creo que él cree? Es un idiota, es un reverendo idiota. El bárbaro entonces se detuvo a la mitad de la conversación y dijo: el DM acaba de decir que el grupo necesita poder trabajar como una unidad. ¿Cómo vas a hacer eso si tú estás intentando matar activamente a 2 miembros del grupo? Hubo un momento de silencio antes de que Clovis comenzara a retractarse de lo que había dicho. Cuando eso no funcionó, finalmente dijo: bueno, ustedes no saben que eso es lo que mi personaje está planeando. Lo hará en secreto. El DM soltó un suspiro pesado antes de que Clovis fuera finalmente expulsado de la llamada y eliminado del servidor. La verdad, ya se habían tardado. El DM dijo que intentó mandarle un mensaje de nuevo para explicarle que no puede hacer estas cosas sin el permiso de los jugadores, o sin hablarlo antes, pero Clovis solo empezó a despotricar diciendo que mintió al decir que era una partida abierta, que todos los demás podían tener discusiones acaloradas e interacciones intensas, pero que cuando lo intentó, todos se volvieron en su contra. ¿Por qué será, bestia? No creo que haya entendido que las peleas entre nuestros personajes nunca pasaron de las palabras. Sí, un personaje podía darle un puñetazo a otro para hacerle un punto de daño, pero eso era lo más extremo que llegaba a ocurrir. Clovis quería tomar la idea del conflicto entre miembros del grupo y básicamente convertirla en un asesinato de personaje. Le pedí al DM si podía ver una copia del trasfondo de Clovis y efectivamente mencionaba orcos unas 6 veces en su historia, ni una sola mención de goblins. Además, ahora que lo pienso, con lo increíblemente fuerte que era su construcción, esa rivalidad probablemente habría sido más como si usara a mi goblin como un saco de boxeo personal. Me sorprendió la reacción de Clovis. Hemos tenido otros jugadores nuevos antes en otras partidas y nunca habían malinterpretado tanto las reglas ni llegado tan lejos para forzar una reacción específica que quería obtener. Irónicamente, mi goblin terminó teniendo una rivalidad con un pequeño kobold llamado Craig. Los dos discutían sobre quién era el mejor encontrando brillantes y solían mostrar lo que habían encontrado después de un largo día de viaje o pelearse por objetos que ambos juraban haber visto primero. Y los dos acabarían teniendo una pelea arrojando sus colecciones de brillantes el uno al otro hasta que el bárbaro los separaba, levantando a los dos pequeños y diciendo: ¿de verdad están peleando por ver quién tiene más pinches piedras? Y así es como se saca la basura, muchachos. Miren, yo no soy psicólogo, pero para mí no es secreto que este imbécil solo estaba buscando demostrar que era el alfa, el más fuerte, y claramente cuando vio que BPT no estaba optimizada, de seguro dijo: jajaja, ya encontré sangre fresca. Vamos a ser sinceros, muchachos, Clovis es un matón. Este güey era el clásico bully de sexto que se iba con los de primero para robarles la lonchera. Eso era lo que era, y su fantasía de poder radicaba en poder bullear a los demás. Y la mejor forma de tratar a esos imbéciles es sacándolos del grupo. Si dejan a personas como él en el grupo, solo van a buscar la forma de joder a los demás y ver cómo lo hacen sin que la gente se lo recrimine. Créanme, van a tener una vida más fácil deshaciéndose de esa basura rápidamente. Este video sí que estuvo largo, así que con esto terminamos, aventureros. Pero antes de irnos, quiero hacer el pequeño recordatorio de siempre de: denle un like, suscríbanse, denle la campanita, tenemos Discord, apóyennos uniéndose al canal. Y dicho esto, solo nos queda decirles gracias por habernos acompañado aquí en la taberna del Pegaso Desplumado. Hasta luego, aventureros.